Muy buenos días a todos ustedes. Perdón, buenas noches. Me estaba emocionando. Bueno, buenas noches a todos los que estamos aquí en Gustos Veritatis, este canal, para todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy especial, un poco entre polémico, pero también es necesario abordar este tema para eliminar algunas dudas que podamos tener como católicos, porque de todas maneras nos sentimos muy desconcertados, ¿no? En estos tiempos nos sentimos un poco confundidos, ¿no? Y más de un fiel también como que hace preguntas y trata de entender, ¿no?, el contexto de lo que está pasando en la iglesia, y eso yo lo entiendo muy bien, ¿no? Entonces, como parte, ¿no?, como sacerdote, como religioso oblato de San José, que estamos llamados a realizar los intereses de Jesús, ¿no? Luchamos por los intereses de Jesús, que es nuestro lema como oblato de San José. Justo tengo a San José aquí, ¿no?, protector de la iglesia, que nos sostenga en la dificultad. Pues también estoy llamado dentro de este canal, la traducción es Custodio de la Verdad, referido a San José también. Queremos dar algunas luces que son tan necesarias. Bueno, me acompañan en esta ocasión dos amigos, uno a quien conozco desde la adolescencia, al padre Yair Bolaños Berrocal, que es de la diócesis del Callao, ¿no? Y el doctor César Félix Sánchez, ¿no?, que ya ha estado en el canal de Luis Román hablando de estos temas y que es experto justamente, es teólogo, ¿no?, que yo sé que es teólogo, él nos dirá su currículo nuevo porque esto no lo tengo, pero vamos a abordar este tema acerca de la excomunión de Monseñor Vigano. Bueno, yo titulé, ¿no?, en este programa Excomuniones y Permisividad, ¿ya? Y pues como subtítulo que aparecerá luego en el banner, he puesto sobre la excomunión a Monseñor Vigano, Monseñor Carlos María Vigano. Voy a hacer una breve oración al Espíritu Santo para que pues guíe este programa y también para que aleje toda fuerza maligna que a veces puede pulular por allí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Muy bien. Pedimos también la intercesión de San Miguel Arcángel, que nos proteja en este momento. Muy bien, vamos a saludar, vamos a dejar el micrófono libre para que nos saluden. Muy buenas noches, Padre Yair. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Un poco movido por esta situación de la iglesia, pero también rezando por ella y también aquí en las labores de la parroquia, pero principalmente rezando por la iglesia por estos momentos difíciles que estamos pasando, ¿no? Hay mucha división, mucha confusión, es lo que estamos viviendo, y si hay confusión, hay división, es porque el demonio está dentro. Y es importante que todos los católicos recemos, nos confesemos asiduamente, recemos, acudamos a la Santa Misa y sobre todo también rezar a nuestra Madre Santísima. Esa oración al Santo Rosario es poderosísima en estos momentos difíciles que estamos pasando. Así es, Padrecito. Muy bien, también saludo al doctor César Félix. ¿Cómo está, doctor César Félix Sánchez? Muy bien, querido Padre Luis, muy bien, querido Padre Jair. Es como siempre un placer poder dirigirnos al público respecto a estos temas, en donde a pesar de todo resplandece la sabiduría de la iglesia, ¿no? No por el lado que quizás algunos esperen que resplandezca, pero sí en lo que respecta a la esencia de nuestra fe, que es una fe en armonía con la razón, que es una fe en armonía con el recto conocimiento del ser humano, que no es arbitraria y que no depende de los caprichos de personas, ¿no? Exactamente. Lamentablemente hoy en día pues nos estamos dejando, o la iglesia se está dejando llevar por los caprichos, ¿no? Bueno, un sector, no toda la iglesia, y eso es lamentable, ¿no? A veces se quiere opacar la verdad y tratar de contentar, ese es el problema, cuando intentamos contentar a todos, y eso es imposible,
es imposible. Doctor César, bueno, junto con el padre Yair, y después hará sus comentarios, quisiéramos primero, pues, definir, ¿no? ¿Qué es una excomunión? ¿Qué es una pena canónica? ¿No? Más o menos para que la gente se entere. Bien, ante todo hay que establecer, ¿no? Hay que asumir, ¿no? Que la Iglesia tiene leyes, ¿no? ¿Y qué es una ley? Una ordenación de la razón orientada al bien común promulgada por quien tiene a su cuidado la comunidad, es decir, por una autoridad, ¿no? Esa es la definición clásica que Santo Tomás tiene de leyes. Y hay leyes morales naturales, ¿no? Que no pueden cambiar nunca. Pero también hay leyes positivas, es decir, leyes promulgadas por las autoridades humanas y que están destinadas a regular las relaciones entre los seres humanos, en las comunidades humanas. De la misma manera hay una ley eclesiástica y la ley eclesiástica también tiene una dimensión positiva. Porque, por ejemplo, ¿no? Mucha gente se sorprende, ¿no? De que recién haya existido un código de derecho canónico, es decir, un código que recopila las leyes eclesiásticas desde 1917, ¿no? Porque hay gente que por influencia de mentalidades mundanas, ¿no? Cree que el Código de Derecho Canónico tiene el mismo valor que la Constitución política de una nación, ¿no? Es decir, que el Código de Derecho Canónico crea la Iglesia, ¿no es cierto? Y no es así, la Iglesia la funda Cristo. El Código de Derecho Canónico es una institución doctrinal que en un momento histórico la Iglesia estableció. Antes existía el cuerpo de derecho canónico, ¿no? Que era un conjunto de bulas que se iban acumulando a lo largo de los siglos, que se leían a veces con todas las censuras eclesiásticas el Jueves Santo, por eso se llamaba Bula in Cena Domini, ¿no? La bula de la cena, ¿no? Pero luego aparece el Código de Derecho Canónico de 1917, Pío Benedictino, llamado Pío Benedictino, y luego el Código de Juan Pablo II en 1983. Estos códigos reúnen leyes eclesiásticas positivas. Creo que hay un micrófono que se está acoplando, me parece. O no tanto. Bueno, creo que sí se estaba acoplando un micro, pero bueno. Ahora, ¿qué es una excomunión? Si revisamos el código de 1983, curiosamente no vamos a encontrar ninguna definición de excomunión. Para encontrar la definición de qué es una excomunión, tenemos que ir al código de 1917. ¿Y qué dice el código de 1917 respecto a la excomunión? La define como una exclusión exterior, podríamos decir, de la comunión de los fieles, de la comunión de la iglesia. Es una censura. ¿Qué quiere decir una censura? Una pena medicinal. Una pena medicinal es una pena que busca la enmienda del penado, a diferencia de las penas vindicativas. ¿Qué buscan las penas vindicativas? La restauración del orden jurídico violado. Hay algunas personas que creen que la excomunión es como la pena de muerte, ¿no? Es decir, es un castigo que es para restaurar el orden. No, la excomunión es básicamente medicinal. Ahora, es grave en sus efectos la excomunión porque lo que significa es que el sujeto excomulgado no puede lícitamente recibir los sacramentos, ni tampoco en el caso de que sea clérigo, administrarlos, ¿no es cierto? ¿No? Pero al fin y al cabo es una sanción administrativa, porque corresponde a la administración de un bien exterior, que en este caso son los sacramentos, y por lo tanto puede ser levantada por la misma autoridad que la administró. Hay que tener en cuenta también que la excomunión no borra el bautismo, y la excomunión apunta, como ya lo hemos dicho, a la exclusión de ciertos bienes externos que tienen que ver con la salvación del alma, como son los sacramentos, pero no excluye lo que podría ser una comunión interna, ¿no? Ya definida por los canonistas y los teólogos. ¿Y cómo es esto? Porque la excomunión no borra el bautismo. No borra el bautismo. El excomulgado sigue siendo un bautizado. No imprime un carácter que la haga indeleble, como la ordenación episcopal, ¿no? O como el bautismo, ¿no? Entonces, sino simplemente es una pena
referida, gravísima, pero referida a bienes externos. Ahora bien, ¿puede haber excomuniones injustas? Las ha habido a lo largo de la historia. Y antes de entrar a otros temas de excomuniones injustas más recientes, podríamos citar el ejemplo de Fray Girolamo Savonarola, excomulgado injustamente por el Papa Alejandro VI. Excomulgado por el Papa Alejandro VI básicamente por razones político-partidarias, diríamos ahora, ¿no? Ahora, hay dos tipos de excomunión. La excomunión ferende sententiae, que es la excomunión que procede luego de un juicio, y la excomunión lete sententiae, que es la excomunión en la que uno incurre ipso facto por el mero acto de haber realizado determinadas acciones. Por ejemplo, las personas que procuran el aborto de distintas formas o que abortan, incurren en excomunión lete sententiae por el mismo hecho de abortar. Ahora bien, la excomunión de Monseñor Viganó, que ha sido la noticia de la semana, por así decirlo, no ha sido impuesta por un juez eclesiástico ferende sententiae, sino ha sido una declaración de que estaba excomulgado, lete sententiae. Por eso se decía en el decreto donde lo citaban al Palacio de la Congregación para la Doctrina de la Fe a Monseñor Viganó, que era un proceso extrajudicial, es decir, un proceso donde se iba a ver actos determinados de Monseñor en el pasado para determinar si ya se había excomulgado, si ya se había producido la excomunión lete sententiae en ese momento, ¿no? Por eso este acto es una declaración de que Monseñor ha incurrido en la excomunión lete sententiae. ¿Por qué? Por cisma. Por cisma. No sé si aquí hay alguna pregunta antes de entrar a qué es cisma, si Monseñor ha incurrido en cisma, etcétera. No sé si hay alguna pregunta. Si para ir no tendrá una preguntita por ahí o algún comentario. Tu micrófono está apagado. Ha detallado muy bien el doctor César quién es, pero también quién es el sujeto de la excomunión, los bautizados. Claro. ¿Cuáles son los efectos de la excomunión? Lo más doloroso para todo católico cuando es excomulgado es lo más precioso, lo más preciado que tenemos, que son la recepción de los sacramentos. Es decir, no poder recibir la Eucaristía, no poder recibir a Cristo, cuerpo, alma y divinidad. Eso es lo peor que le puede suceder a una persona que básicamente conoce lo que es la iglesia. En primer lugar, con mucho mayor razón si se es sacerdote y obispo. Es decir, no puede celebrar los sacramentos. Eso está lo podemos ver en el Código de Derecho Canónico, numeral 1331, parágrafo 2. Y lógicamente es lamentable para quien lo recibe. A mí me cuestiona, no es que yo esté a favor de Monseñor Viganó, a mí me cuestiona, justo ahora que justo cuando me dijiste para hablar en este canal, es si Monseñor Viganó ha sido excomulgado y en la lógica en la cual se está actuando la iglesia hoy, a los anglicanos se les ha levantado la excomunión, pregunto. ¿A los ortodoxos, al patriarca de Moscú, se le ha levantado la excomunión? No. Los anglicanos han celebrado hace poco en Roma, ¿o me equivoco? El patriarca de Moscú ha sido reconocido por nuestro Santo Padre como legítimo pastor de la Iglesia de Cristo. A ellos no se les ha levantado la excomunión. Entonces, si partimos de la lógica, entonces Viganó todavía puede
celebrar en alguno de los templos como han celebrado los anglicanos? Por eso digo que el tema en la actualidad es confuso y es importante que nuestras autoridades salgan a aclarar este tema. Porque las leyes están, la ha detallado muy bien el doctor. Pero es importante que la autoridad competente salga a aclarar estos temas. Exactamente. Claro, se ha tejido ahorita, bueno, ahorita hay varios temas, ¿no?, por tratar. Uno ya lo puso sobre el tapete del doctor César, acerca de lo que es el cisma y lo que se le acusa a Monseñor Viganó. Pero también con ello habría que ver qué acusaciones tiene o hizo, ¿no?, Monseñor Viganó con respecto a la legitimidad de Francisco. Va todo unido, ¿no?, justamente lo que ahora viene el segundo bloque, y que es muy necesario tratar también, ¿no?, porque de todas maneras también hay documentos antes, ¿no?, de Juan Pablo II, si no me equivoco, ¿no?, que hablaban de acerca de la legitimidad del Papa, de después que se quitó. Bueno, ya esto no va a explicar el doctor César. Padre Jerry, ¿tienes alguna otra pregunta más para ir puntualizando, redondeando la idea? Como pregunta no, pero sí lo que has dicho hace un momento. Yo leí la carta a las pocas horas que salió y claro, lógicamente creo que los dos puntos por lo cual ha sido excomulgado es por no decirle Papa, Santo Padre, su santidad, no reconocerlo como el obispo de Roma, como el sumo pontífice, como el sucesor de Pedro, y también por no reconocer el Concilio Vaticano II. Ahora, en su lugar, aparte hay otras acusaciones fuertes, que también yo pienso que deberían ser aclaradas, ¿no? A mí de las que más me sorprendió es la del gobierno chino, ¿no?, que prácticamente el Papa no es quien lo nombra, sino el gobierno chino. Y luego lo otro, el problema que sucedió en Estados Unidos, que por él salió a la luz. Era un secreto a voces, pero por él sale a la luz este problema. Pero podemos centrarnos y comentar esta parte en la que él no reconoce al Papa Francisco como sucesor de Pedro, como cabeza visible de la Iglesia. ¿Por qué no le reconoce? Él habla, lo que recuerdo de la carta, en la que dice: yo acuso de que él ya era hereje desde el principio, es decir, desde antes de ser nombrado, y luego hereje desde la sede de Pedro. Entonces podemos comentar, doctor Sánchez, sobre este tema, sobre esta parte, yo he visto que tienes algún material para profundizar más sobre el tema. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Sí o no? Claro. Como usted bien lo ha dicho, padre, estamos entonces ante una serie de acusaciones que se han hecho a Monseñor Viganó, que ya estaban en la citación, en el decreto de citación que Monseñor Viganó reveló, y que han sido abundadas en el decreto donde está la declaratoria de su excomunión lete sentencia, es decir, donde se reconoce que Monseñor Viganó está excomulgado, firmado por el cardenal Víctor Fernández. Y en resumen, se le acusa de rechazar al Papa Francisco y de rechazar al Concilio Vaticano II, ¿no? Ahora, ¿qué? Eso significa un cisma. ¿Qué es un cisma? Y remitámonos a Ott, a Ludwig Ott, ¿no?, al Manual de Teología Dogmática, a la parte de Dios santificador, al capítulo vinculado a la pertenencia a la Iglesia, numeral 19, punto 3, ¿no? Página 467, ¿no? Los cismáticos
son aquellos que rechazan por principio la autoridad eclesiástica o se separan de la comunión de los fieles a ella sometidos, ¿no? Separarse por principio de la autoridad eclesiástica. ¿Qué quiere decir? Separarse de manera consciente, ¿no? De manera sistemática, ¿no? ¿Y qué más? Eso es lo que dice Ott. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el padre Forget, ¿no? En el artículo en la Enciclopedia Católica de 1906 referido a la voz cisma? En el lenguaje de la teología y del derecho canónico, es la ruptura de la unión y unidad eclesial. Es decir, tanto el acto por el cual un fiel cercena los vínculos que lo unen a la organización social de la Iglesia y lo hacen miembro del cuerpo místico, como el estado de disociación y separación que resulta de tal acto, ¿no? Entonces, por eso es que es muy raro que el cisma se dé solo. Por lo general, la herejía es la que engendra el cisma. Incluso el cisma de 1054, el cisma de los llamados ortodoxos, fue un cisma que fue acompañado por acusaciones de herejía a la sede romana. Porque recordemos que el patriarca Miguel Cerulario acusa a la sede romana de herejía por haber incluido el filioque en el credo apostólico, ¿no? A toda la iglesia latina. Y aún hoy, los ortodoxos griegos y rusos nos consideran heréticos no solo por eso, sino por profesar la infalibilidad papal, por la idea que tenemos del primado petrino, por la Inmaculada Concepción, etcétera, ¿no? O sea, por varias cosas nos consideran herejes a los latinos también, ¿no? Y nosotros también los consideramos herejes en la medida en que niegan esos dogmas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? El cisma puro es muy raro, pero puede existir, porque el cisma es un atentado contra la caridad, mientras que la herejía es contra la fe. Pero tiene que ser un rechazo en principio a la autoridad eclesiástica. Ahora, hay un gran tratado que es el tratado titulado Ius Canonicum de Berns y Vidal, los famosos comentaristas jesuitas del derecho canónico. En el tomo 8, perdón, en el tomo 7, que es el derecho penal eclesiástico, en el volumen 7, publicado en 1937, se dice lo siguiente: finalmente, aquellos no pueden ser considerados cismáticos aquellos que se rehúsan a obedecer al pontífice romano porque son sospechosos de su persona, es decir, tienen sospechas de su persona, o porque reportes desfavorables se han difundido de que fue electo dudosamente, como ocurrió después de la elección de Urbano VI, o aquellos que lo resistan como gobernante civil y no como pastor de la iglesia. Entonces, por ejemplo, el rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, que como sabemos estaba en guerra con el Romano Pontífice como príncipe de los estados pontificios, y sus tropas llegaron a saquear Roma, no era un cismático por estar en guerra con el Papa, es decir, por combatir al Papa como político. Ahora, ¿qué quiere decir esto, no? Que no son cismáticos los que se rehúsan a obedecer al romano pontífice porque son sospechosos de su persona o porque hay rumores desfavorables que se han difundido sobre que fue electo dudosamente, es decir, sobre que no es papa. ¿Por qué ponen en el derecho penal eclesiástico esta excepción los canonistas para no considerar cismático? Por algo muy evidente, porque no se trata de un seguimiento acrítico a un individuo, sino al papado. Y si alguien tiene sospechas, incluso infundadas, sobre el origen de determinado individuo y su elevación a la sede petrina, no es cismático. Puede ser que esté equivocado, pero no es cismático por eso, porque si fuera cismático por eso,
sería cismático en cuanto se separa de un individuo concreto. Y por lo tanto, nuestra religión no estaría unida en torno al papado, sino en torno a Juan Pérez, en torno a Achille Ratti, como persona individual, ¿no? Entonces, sería una degradación del oficio petrino a el culto a la personalidad de los estados totalitarios, ¿no es cierto? No sé si se entendió. No sé si se entendió. Entonces, Burns y Vidal comentan eso. Y claro, alguien dirá, pero eso era Burns y Vidal comentando el código del 17. ¿Qué pasa en el código del 83? El código del 83 es aún más permisivo, podríamos decir. Porque el código del 83 hace lo que han hecho todos los códigos de la iglesia, que es, y siempre la legislación penal de la iglesia siempre ha tenido en consideración eso. Porque ¿qué ocurre? Cuando llegan las invasiones bárbaras al Imperio Romano, entra el derecho germánico, mucho, ¿no? El derecho de los bárbaros. Y el derecho de los bárbaros estaba basado en la primacía de la obra por sobre la intención. No interesaba que tú hubieses matado accidentalmente a alguien, el homicidio involuntario, o que hubieses hecho algo sin intención. Basta que tú lo hubieras hecho para que fuera sancionado con todo el peso de la ley, porque como dice el dicho germánico, la obra mata al hombre. Pero la intención, que la iglesia la tenía desde sus orígenes, incluso con las penas rigurosas que había en la iglesia primitiva, se consideraba siempre la intención junto con la obra. La iglesia siempre defendió eso como parte de su derecho. Y durante la escolástica eso se fue desarrollando aún más. Y es por eso que el Código de 1983 recomienda restringir al máximo las penas lete sentencia. Y siempre estudiar la intención, ¿no? Por ejemplo, el código reconoce que si una persona actúa contra una ley eclesiástica positiva, por ejemplo, ordenar obispos sin mandato pontificio, que es una ley eclesiástica positiva. ¿Por qué? Porque durante los primeros 11 siglos de la historia de la iglesia, durante la mayor parte de la historia de la iglesia, se consagraba obispos sin mandato pontificio. Solo en el siglo XI, con las reformas gildebrandinas, con Gregorio VII, que establece y dice, no, tiene que saberse de alguna manera por parte de la sede apostólica, y la sede apostólica en el tiempo de la querella de las investiduras. Entonces, eso quiere decir que la prohibición de consagrar obispos sin mandato pontificio pertenece a la legislación eclesiástica positiva, no es de derecho natural. El derecho natural nunca puede ser dispensado. Nunca puede ser dispensado el derecho natural, es decir, nunca va a ser bueno matar a un inocente, pero la ley positiva puede ser dispensada por la emergencia, como por ejemplo cruzarse una luz roja. Cuando una ambulancia cruza una luz roja o una persona por una emergencia cruza una luz roja, el estado de necesidad dispensa de esa ley positiva, que es la ley vial. Pero del derecho natural nadie nos dispensa. Entonces, la ordenación, por citar un ejemplo, de obispos sin mandato pontificio, no es de derecho natural, es de derecho eclesiástico positivo. Y por eso es que durante los 11 siglos primeros de la iglesia no se exigía. Y luego, hasta Pío XII, no se castigaba con la excomunión, lete sentencia, sino con la suspensión. Pero Pío XII enmienda esa parte del Código de Derecho que establece esa pena por razón de las ordenaciones de la Asociación Patriótica China, que ahora está tan de moda, ¿no? Entonces, él pone esa ley. Pero en la cortina de hierro, porque detrás de la cortina de hierro se seguía ordenando obispos sin mandato pontificio por razones de la necesidad, ¿no? Entonces, lo que dice el Código de Derecho Canónico es, del 83, que si alguien viola una ley eclesiástica positiva por razones de estado de necesidad, de creer que está en una situación de emergencia, aun si en verdad no está en un estado real de necesidad, sino simplemente lo cree de manera invenciblemente errónea, ¿no? Podríamos decir, no puede ser sujeto a la excomunión. Eso lo dice el Código de 1983. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta mucho este tema de la intención.
Entonces, habrá que ver ahora, y eso creo que debería ser lo que deberíamos conversar en esta tercera parte del programa, si lo que se atribuye a Monseñor, que es su duda respecto a Jorge Mario Bergoglio como pontífice de la Iglesia Católica, amerita cisma, ya hemos visto que podría ser que no, aun si él está equivocado, y si su negación del concilio, la supuesta negación, porque hablan en términos muy, muy vagos, ¿no? Dicen, porque niega el concilio. ¿Qué es negar el concilio Vaticano II? Negar su existencia. Monseñor Viganó no niega su existencia. Negar que ha sido un concilio legítimo de la Iglesia, tampoco se niega que haya sido, porque fue convocado por un papa que hasta donde sabemos Monseñor Viganó reconoce como tal, ¿no es cierto? ¿No? Que fue Juan 23. Ahora, aquí viene el problema. Monseñor Viganó considera que los frutos del concilio han sido largamente catastróficos. Y en segundo lugar, Monseñor Viganó critica documentos del concilio. Ahora, ¿eso significa ser cismático? ¿Pueden los documentos de un concilio de la Iglesia contener error? ¿Qué grado de asentimiento tienen? Y eso creo que deberíamos conversarlo después, pero no sé si tienen alguna pregunta. Claro, el punto es que primera vez en la historia que hemos también tenido un concilio donde no se han dado definiciones dogmáticas. Yo recuerdo a mi profesor de dogmática, me dijo, en su momento recuerdo, pero los títulos los pusieron después, como constitución dogmática, ¿no? Pero siempre, desde un principio se le llamó como los conocemos hasta el día de hoy. Ahora, ¿hay excomunión cuando se niega una verdad de fe? Sí. Claro. Léete sentencia. Léete sentencia. Ahora, ¿el Concilio Vaticano II nos da verdades de fe? No nuevas. Porque el Por eso las constituciones... El Concilio Vaticano II se entiende a la luz de la tradición. Exacto, es que precisamente el nombre de constitución dogmática proviene no porque proclame nuevos dogmas, sino porque trata de dogmas ya proclamados, ¿no? Son constituciones dogmáticas, constituciones pastorales. Por ejemplo, la constitución pastoral Gaudium et Spes es sobre la Iglesia y el mundo moderno. Y ahí hay elementos en la constitución Gaudium et Spes que dicen como que creyentes y no creyentes están de acuerdo en que el hombre debe ser el centro de todas las cosas. Y eso es discutible, eso es en el mejor de los casos es una snapshot, es decir, es una captura de pantalla de 1962, 1963, 1964, 1965. No sabemos ni siquiera incluso si fue válido en ese momento, ¿no? Pero es una interpretación cultural, ¿no? Entonces, ahora están las constituciones dogmáticas que tratan, por ejemplo, sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, y luego hay declaraciones varias. Por ejemplo, está la declaración Nostra Aetate, donde se habla incluso del budismo. Y un estudioso puede estar en desacuerdo con la interpretación que dan los padres conciliares en esa declaración sobre el Islam, sobre el judaísmo o sobre el budismo, porque incluso habla de que el budismo cree en Dios. Y el budismo esencialmente, hay budismos deístas que toman y teístas que toman a los dioses tradicionales en China, por ejemplo, en el Tíbet, los dioses tradicionales previos. Pero el budismo Theravadin, por ejemplo, es ateo. Entonces, la esencia del budismo, lo que comparten todos los budismos, no es su relación con el creador o con Dios o con la trascendencia, sino es la liberación del deseo para que se dé al nirvana, cosa que es distinta al ascetismo cristiano. Pero yo aconsejo revisar lo que dice la Constitución Nostra Aetate respecto al budismo y cualquiera con 2 centímetros de sentido común se dará cuenta que un estudioso, una persona con cierto fundamento, puede tener una interpretación distinta al budismo de la Declaración Nostra Aetate sin necesidad de ser cismático o ni siquiera de ir contra el concilio, ¿no es cierto? ¿No? Porque es una declaración. Entonces, pero por ejemplo, yo quisiera recordar a un personaje que falleció hace poco, ¿no? Porque, bueno, se le acusa, ¿no? Porque, claro, Monseñor Viganó
ha dicho que el Papa Francisco es cismático y es herético, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Y además ha considerado que los frutos de este concilio pastoral, que no proclama solemnemente ninguna verdad, que sería a lo mucho magisterio ordinario no infalible, a lo mucho, y hay discusión sobre eso incluso, porque no sabemos si en Nostretate es magisterio ordinario, no sabemos si hay una intención de enseñar o una intención de establecer una relación cordial con otras religiones, que sería algo más pastoral diplomático, ¿no? Que más político que doctrinal. Entonces, hay discusión, pero Monseñor Viganó considera nefasto a este evento, sin negar su legitimidad. Ahora, habría que ver si negar un concilio que sí proclamó dogmas y atacarlo directamente y llamar a un papa cismático ocurrió en otra ocasión reciente. Y sí ocurrió en otra ocasión. Y en ese caso nos vamos a remontar para ver este caso ¿a quién? A Hans Küng. En 2012, más o menos, en 2012, me parece, en el año 2012, según Südwestpresse, un periódico de lengua alemana, Hans Küng declaró lo siguiente, ¿no? En el año 2012, sí, en mayo del 2012. Declaró al Papa Benedicto XVI cismático. ¿Y por qué lo declaró cismático? Porque había levantado las excomuniones. Hans Küng, ¿se acuerdan de Hans Küng? Sí, sí. ¿No? El famoso sacerdote suizo que heretizó hasta más no poder, ¿no es cierto? ¿No? Que murió pidiendo la eutanasia, que vivía en concubinato y que fue uno de los teólogos modernistas más importantes. Bueno, en el año 2012 él dice que con esta declaración escandalosa, con esta decisión escandalosa de levantarle excomunión a los sacerdotes, a los obispos de la Patria de San Pío X, el Papa Benedicto estaría en esta muy lamentable aislamiento, más segregado aún del pueblo de Dios. La doctrina clásica respecto del cisma debería ser una advertencia para él. Según ella, un cisma de la iglesia ocurre cuando hay separación del Papa, pero también cuando el Papa se separa de él mismo del cuerpo de la iglesia. Y aquí citas Küng a Francisco Suárez, ¿no? Como Arnaldo Xavier Vidigal de Silveira, ¿no es cierto? ¿No? O sea, parece un teólogo escolástico, ¿no? Y dice, cita Suárez, incluso el Papa puede convertirse en cismático si no guarda la unidad y la comunión debida al cuerpo de la iglesia. Un cismático, continúa Küng, pierde su posición según esa misma doctrina de la Constitución de la Iglesia. Al menos no puede esperar obediencia. Entonces, aquí está diciendo que el Papa podría perder, o sea, que el Papa está acusando a Benedicto de cismático y está acusando también, está señalando que Benedicto estaría perdiendo su puesto como Papa, estaría depuesto ipso facto por cismático. En el 2012 dijo eso. Por devolver la comunión con la Fraternidad de San Pío X. Dijo eso. Que ahí no hay ninguna herejía. Ninguna herejía, ni nada, ¿no? Pero en principio, ¿no? Aquí está diciendo algo contra el Papa Benedicto, al margen de que sea justificado o no, que es semejante a lo que dice Monseñor Viganó respecto a Francisco. ¿Y se le excomulgó? No. ¿Se le excomulgó a Küng? No. Y otra cosa de Küng. Küng no solo atacaba los frutos de un concilio, los textos de un concilio pastoral, como el Vaticano II, sino atacaba a un concilio que había decretado solemnemente un dogma, como es el caso del concilio Vaticano I, que había proclamado solemnemente como dogma divinamente revelado la infalibilidad papal. Entonces, tenemos algo aún peor que lo que ha hecho Monseñor Viganó. ¿Y alguien lo excomulgó?
Es decir, no solamente dice que el concilio Vaticano II pastoral tiene errores. Aquí tenemos a Kung diciendo que un concilio, que un canon de un concilio que ha proclamado un dogma como divinamente revelado debe ser rechazado. Eso fue lo que le costó la cátedra en 1979 de Teología Católica en Tübingen, en la Universidad de Tübingen. Claro que después se creó la cátedra de Teología Ecuménica para que enseñe Kung. Entonces, no se le hizo eso a Kung. Más aún, la Santa Sede, hay que recordar que en el año 2006, la Santa Sede reconoció al Instituto del Buen Pastor, que es una congregación aprobada, fundada por orden de Benedicto XVI, que fue creada con derecho pontificio, ¿no? En 2006, en su decreto fundacional, la Santa Sede no solo reconoce el derecho, sino compromete a sus miembros a una crítica seria y constructiva del Concilio Vaticano II. Por otro lado, la Santa Sede, en aquellos años también, entre el 2019 y el 2012, tiene conversaciones doctrinales entre la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Fraternidad de San Pío X. Entonces, se permitió de principio discutir el Concilio Vaticano II, porque es un concilio pastoral, ¿no? Entonces, tenemos que en el año 2006 la Santa Sede, creo que se está acoplando nuevamente un micro, que en el año 2006 la Santa Sede compromete a miembros de la Iglesia a hacer una crítica seria y constructiva del Concilio Vaticano II, a criticar el Concilio Vaticano II. Ordena a los miembros del Instituto del Buen Pastor hacer esto. Y ahora, en cambio, cuando un obispo critica el concilio, que es lo que la Iglesia le reconoce al Instituto del Buen Pastor como su misión, cuando lo funda en el 2006, ahora la situación es terrible, ¿no? Y más aún, incluso hay concilios que han tenido carácter dogmático y que en algunos documentos no dogmáticos de ese mismo concilio, no asistidos por la infalibilidad, han tenido errores. Ya sea, si es que interpretamos en el sentido más benigno, omisiones graves, o ya sea, que sería la interpretación de Villot sobre el documento del concilio que mencionaré después, o ya sea errores directos, que sería la interpretación del cardenal Van Rossum, todos cardenales de la primera mitad del siglo XIX. ¿A qué concilio me refiero? Al concilio de Florencia, al decreto sobre los armenios, rubricado por el Papa Eugenio, que sostenía que la materia del sacramento del orden era la traditio del cáliz y la patena, no la imposición de manos. Y eso fue corregido en 1947 por Pío XII en Sacramentum Ordinis. Ahora alguien quiere decir, pero si es que en verdad la materia era esa, eso quiere decir que ya no había ordenaciones. No, porque hacían todo el rito. O sea, y eso demuestra aún más la santidad y el origen tradicional de los sacramentos, porque hacían toda la ceremonia y llegó un momento histórico donde se olvidaban de cuál era la materia, pero como lo hacían todo el rito, entonces había ahí un problema. Entonces, aún ahí, incluso en esos tiempos, y cuando el cardenal Van Rossum o cuando cuando Pío XII establecía pues que la ordenación, que la materia del sacramento del orden era la imposición de manos, alguien decía, están atacando el concilio de Florencia, ¿qué les pasa? No, porque a la larga nuestra religión es una religión coherente, es tradicional, es un continuum, no es un conjunto de disposiciones arbitrarias de dictadores, ¿no es cierto? En momentos, ¿no? Sino es un continuum. Entonces, ¿pero qué ocurre? A Hans Küng se les comulgó por eso, por considerar al Papa Benedicto cismático y creer que por cismático estaba depuesto, prácticamente depuesto, o en trance de ser depuesto de su posición, casi un sedevacantista, ¿no es cierto?, de izquierda. No, porque ¿qué ocurrió? En el año 2016, Küng le escribe una carta al Papa Francisco
Y el Papa Francisco le responde a una carta, la carta Küng, que es titulada Querido hermano, se titula la carta, ¿no? El Papa Francisco, en el año 2016, de Dom Radio en alemán, ¿no? Estoy tomando la cita. El Papa Francisco respondió a la carta de Hans Küng con la que el teólogo de Tubinga quiere iniciar un debate libre sobre el dogma papal de la infalibilidad. Sin embargo, Küng no quiere publicar la carta íntegra por motivos de confidencialidad. Como informa el Süddeutsche Zeitung, edición del miércoles, Küng recibió una carta de respuesta del Papa que comenzaba con el discurso, no con la frase, querido hermano. En él, el Papa saludó la iniciativa de Küng de permitir un debate libre sobre la pretensión de infalibilidad vigente desde 1870. Concluyo que esta nueva libertad debería utilizarse para avanzar en la clarificación de las definiciones dogmáticas que son controvertidas en la Iglesia y el ecumenismo. Fin de la cita. Subraya Küng. Cito. Mi más sincero agradecimiento al Papa por esta nueva libertad de pensamiento. Fin de la cita. Cuando se le preguntó, Küng dijo a la Agencia Católica de Noticias que no quería publicar el texto de la carta por razones de confidencialidad. Muy probablemente porque el Papa le dijo que no publique la respuesta del Papa para que los conservadores no se horroricen, porque probablemente era una respuesta donde le daba la razón a Küng en su negación de ese dogma. A principios de marzo, el Papa pidió una revisión del dogma de la infalibilidad en una carta abierta al Papa Francisco. Solo así será posible una verdadera renovación de la Iglesia. Cuestiones como la comunicación entre las denominaciones, el reconocimiento mutuo de los oficios y la cena del Señor, las cuestiones del divorcio, la ordenación de las mujeres y el celibato, así como la catastrófica escasez de sacerdotes, no pueden resolverse de otra manera. Küng había entrado en conflicto con el Vaticano en la década de 1970 debido a su cuestionamiento de la infalibilidad papal y había perdido su autoridad para enseñar en la Iglesia. El dogma de la infalibilidad fue establecido en el Concilio Vaticano I, 1869-1870, durante el mandato de Pío IX, etc. Entonces, aquí tenemos a una persona que consideró al Papa cismático, que consideró que por cismático el Papa podía perder su oficio, que rechazó al Papa Benedicto XVI. Tenemos a una persona que rechazó a un concilio, no solo en cuanto a sus efectos, no solo a un concilio pastoral, sino directamente a una constitución dogmática, a una proclamación dogmática que anatemizaba a sus negadores, a un dogma divinamente revelado. Y a él no se le excomulga, lete sentencia, no se le reconoce su excomunión, lete sentencia, y que además es hereje, ¿no es cierto? ¿No? Si no se le da un elogio, se le apoya y se asume sus tesis. Claro, en ese sentido, la excomunión a Monseñor Viganó, ya no solo por los aspectos jurídicos, sino por los aspectos morales, es rechazable, porque es una inmoralidad. ¿En qué sentido? Inmoral es el que actúa contra su conciencia. Y estas personas que han dado la excomunión contra Monseñor Viganó no creen en verdad en la eclesiología tradicional de la Iglesia que admite la posibilidad del cisma, sino ellos creen que la diversidad religiosa es querida por Dios, como dijo el Papa en el documento de Abu Dhabi. Entonces, eso quiere decir que Dios quiere la posición de Viganó, que todos tenemos que aprender de otras religiones, que, como dijo el padre, ¿no? Que también lo dijimos en el programa con Luis Román, entonces eso quiere decir que el Papa le va a pedir a Monseñor Viganó su bendición como se la pidió a Welby, el jefe de los anglicanos, que ni siquiera es sacerdote válidamente ordenado, ni mucho menos obispo, y que celebran en... Entonces, si al Islam se le apoya, ¿no? Si el infierno está vacío, ¿qué cisma puede haber? Si el infierno está vacío, ¿qué cisma puede haber? Entonces, esa es la inmoralidad. Que estas personas que en verdad no creen en la existencia de los cismas como algo necesariamente malo, sino creen que la Iglesia se sobrepone a la humanidad, que son básicamente lo mismo la fraternidad humana, ¿cómo pueden considerar que alguien es cismático? Esa es la suprema inmoralidad de excomunión, porque ya hemos visto que jurídicamente no tiene ningún valor, ¿no? Claro. Querido César, quería hacerte una pregunta, ¿no? Siguiendo esta idea, porque de todas maneras hay personas que deberían ser excomulgadas y no son excomulgadas, o al menos declarar que son excomulgadas, porque la sentencia significa que estén excomulgados, pero simplemente se declara. ¿Hay en el derecho canónico alguna directriz o algún directorio o algunas normas como para poder cuestionar la legitimidad del Papa? Ese es uno. Y la segunda pregunta, estos hombres, James Martin, bueno, el padre James Martin y Sor Lucía Caram, podríamos decir que están incurriendo en herejía y que pueden ser o pueden ser declarados excomulgados, ¿verdad? Son dos preguntas en una, ¿no? La primera sobre si se puede cuestionar, o sea, según el derecho, la legitimidad papal,
y lo otro es con respecto a estos dos personajes que conocemos y que son públicos, ¿no? Una que negó pues la virginidad perpetua y el otro que atenta contra la naturaleza misma del matrimonio. Te dejo ahí el micrófono, César. Claro, sobre la segunda, primero la segunda, ¿no? Sobre la segunda, pues sí, esas personas no solo podrían ser declaradas excomulgadas, deberían ser declaradas excomulgadas, ¿no? Deberían ser, su excomunión debería ser declarada, porque Lucía Caram no solo es herética, sino es blasfema, ¿no? Contra la Santísima Virgen María, o sea, pero sin embargo tiene puerta franca para reunirse con el Papa. Hace poco se tomó una foto con el Papa. Entonces, también James Martin, no solo James Martin, Víctor Fernández, no solo Víctor Fernández. Por ejemplo, si alguien considera que el infierno está vacío, quiere creer, porque ¿qué es herejía? Herejía no solo es negar un dogma, sino ponerlo en duda. Y si alguien dice que le gustaría pensar que el infierno está vacío, está poniendo en duda el dogma de la existencia del infierno con almas condenadas. Y esa es herejía. Y esa persona también debería ser declarada excomulgada, ¿no? Entonces, eso es cierto. No puede no mirarse a otro lado. Deberían ser excomulgados. Y es más, San León II, que fue papa, excomulgó, declaró la excomunión del Papa Honorio, papas del siglo VII, por su debilidad a la hora de combatir la herejía monoteleta, por su debilidad a la hora de combatir la herejía. Entonces, incluso una persona que debiendo excomulgar herejes, declarar la excomunión de herejes, no lo hace, puede incurrir en la excomunión después y puede ser declarado excomulgado. Y eso lo se sabe. El Papa Honorio fue excomulgado, fue declarado excomulgado después de muerto por San León II y por el Concilio de Constantinopla también, que lo declaró y que tuvo un lenguaje muy duro contra el Papa Honorio. Entonces, esas cosas han pasado en la historia de la Iglesia y podrían volver a pasar. Entonces, ahora, respecto a lo segundo, a las dudas sobre la legitimidad del Papa, si es que el Código de Derecho Canónico permite negar la legitimidad del Papa, no la permite directamente, pero según el espíritu del Código, el Código no puede sancionar a una persona que tenga dudas sobre la legitimidad de determinado individuo como Papa, porque el hecho de que haya individuos que hayan, y eso lo dice San Alfonso María de Ligorio también, ¿no? Que ha habido momentos donde el papado era conseguido por fraude y simonía. No sé si ustedes se acuerdan del Siglo de Hierro. Durante el Siglo de Hierro, el papado estuvo controlado durante momentos por una mafia, que era la mafia de la señora Marosia y de los teofilactos, ¿no es cierto? ¿No? Y que elegían a papas, a cualquier individuo lo elegían de papa, a individuos muy sospechosos, etc. Entonces, ¿y qué dice San Alfonso? San Alfonso dice, bueno, podría un papa ser elegido por fraude, pero su aceptación pacífica hace que sea el papa. Ahora, una persona puede tener dudas suficientes como para considerar que ni siquiera ha sido electo papa, el fraudulento. Entonces, todos esos son elementos contingentes que dependen de la realidad, porque podría ocurrir una elección falsa, sí, ha ocurrido a lo largo de la historia, antipapas. Entonces, ahora, ¿podría el derecho ir al extremo de juzgar los hechos contingentes históricos individuales? No puede, no puede. Entonces, incluso si está equivocada una persona, considerando como sospechoso un papa que no es sospechoso, no por ese mismo acto es cismática. Puede hacer otros actos, como usurpar jurisdicción, que lo hagan cismático después. Pero por ese mismo acto no está excomulgado. No es, mejor dicho, no es cismático y por lo tanto no incurre en excomunión, lete sentencia. En algún momento, el derecho, antes, ¿no?, del 83, consideró, por así decirlo, una normativa para ver si es que el Papa que ya tocaba reinar era elegido con legitimidad, o Mira, había algunas condiciones como para decir, no, este no es legítimo porque es hereje o ha sido cismático antes. Claro, existió antes del Código de Derecho Canónico, e incluso un poco antes, una bula de derecho eclesiástico penal, la bula Cum Ex Apostolatus Officio del Papa Paulo IV, si no me equivoco, que excluía del cónclave a los
herejes y a los cismáticos, ¿no? Entonces, y eso supone, y a los excomulgados. Pero luego, en el Código de 1917, todas las penas anteriores desaparecieron. Entonces, eso quiere decir que los excomulgados y los cismáticos podían, los excomulgados, perdón, no los cismáticos formales, no, ni materiales, tampoco visibles, ¿no? Pero sí me refiero a los excomulgados. Los heréticos y cismáticos secretos que podrían estar excomulgados lete sentencia pueden participar según la Constitución sede apostólica vacante de San Pío X, que regula el cónclave, y luego la Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II, que sostienen que para el cónclave se levantan todas las penas. O sea, mejor dicho, se levantan todos los impedimentos, no las penas, todos los impedimentos posibles que podría haber para que los cardenales electores puedan elegir. ¿Por qué se levantan todos los impedimentos? ¿Y por qué incluso un cardenal excomulgado lete sentencia, pero no declarado, no separado visiblemente, podría participar? Porque eso está para proteger la integridad del cónclave, porque podría ocurrir que un papa empiece a declarar excomuniones, empiece a hacer sonceras, ¿no? Para tratar de arreglar el cónclave. Luego esas excomuniones se caerían por su poco peso jurídico meses después, pero ya se produjo el cónclave, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, para evitar eso, en el cónclave se permite que todas estas personas puedan asistir, todos los electores que en sí mismos están habilitados por su edad, etcétera, al margen de las penas que tengan, ¿no? Y eso ya desde el tiempo de San Pío X. Ahora bien, eso quiere decir entonces que la tesis de Monseñor Viganó de que habría existido un problema antecedente o simultáneo a la elección de Jorge Mario Bergoglio como papa, que sería el defecto de intención, que Bergoglio no quería ser papa porque no creía en el papado, y que por lo tanto no sería papa, eso es un error. Pero ese error no es suficiente para declararlo cismático, ¿no? Claro, entonces, Monseñor Viga no tuvo ese error, por así decirlo, porque tampoco puede probar esto si es legítimo o no. Entonces ese es el problema. Ahora el detalle, como tú mismo dices, la excomunión entonces es infundada. Bueno, Pere, una cosita creo que quieres decir tú. Sí, mira, a propósito de lo que ampliamente ha dicho el doctor, quería citar el Catecismo de San Pío X, que lo usamos aquí en la confirmación de la parroquia. Está entre para aquellos que quieran profundizar, está entre los numerales 193 y 202. Y lo pueden bajar por internet. ¿Qué dignidad tiene el Papa? La dignidad del Papa es la mayor de todas las dignidades de la tierra, con que ejerce supremo e inmediato poder sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles. ¿Puede errar el Papa al enseñar a la Iglesia? El Papa no puede errar, es decir, es infalible sobre esta parte, en definiciones que atañen a la fe y a las costumbres, moral y dogma. ¿Sí? Lo estoy resumiendo. ¿Por qué motivo el Papa es infalible? El Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo. ¿Qué pecado cometería el que no creyese en las solemnes definiciones del Papa? El que no creyese en las solemnes definiciones del Papa, aunque solo dudase de ellas, pecaría contra la fe, como ha dicho el doctor. Y si persistiese obstinadamente en esa incredulidad, ya no sería católico sino hereje. Ahora, ¿ha sido corregido Viganó al respecto? ¿Ha sido persistente en su error? Lo normal, y no me van a dejar, y espero que ¿qué es lo que hacía la Iglesia a través de la historia cuando sucedían estas cosas? ¿No te enviaba un obispo o un cardenal para visitarte y dialogar? Pregunto. Ni bien declaró Monseñor Viganó, se le envió escaneado o sea, no le dieron tiempo, o sea,
De repente el que quería retractarse o no, no lo sabemos. Pero simplemente se le envió la excomunión por escaneo. Es decir, por fax, prácticamente por fax o por escaneo. En otras ocasiones, a otros obispos o sacerdotes se enviaba a un sacerdote o un canonista para que dialogue con él, para que se retracte del error. Entonces, yo me detengo en esta parte, que es si persiste, caería en herejía. Claro, pero ni siquiera en este punto caería en herejía. O sea, es un error, pero no todo error es herejía. O sea, claro, sostener, por ejemplo, la vigencia de la bula Cum Ex Apostolatus Officio después del Código de Derecho Canónico de 1917, o tener la interpretación rigurosa de que una herejía antecedente puede, de alguna manera, viciar, son opiniones teológicas cerradas, pero no ha habido ninguna definición en contra que diga aquel que cree que la bula Cum Ex Apostolatus Officio, o aquel que cree que un vicio de intención interno puede inhabilitar el papado, o incluso aquel que cree que un papa ya elegido papa por hereje queda excomulgado, no es hereje, es una opinión teológica. En este primer caso, errónea. En el segundo caso es la de San Roberto Bellarmino, la segunda más probable de San Roberto Bellarmino, que es, según mi perspectiva, menos probable que la de Cayetano, que sostiene que el Papa hereje y también el Papa cismático, que los puede haber, quedan depuestos después de un cierto acto de la Iglesia. Entonces, en ese caso, no serían herejías, o sea, ni siquiera serían herejías, serían opiniones teológicas equivocadas, que creo que ni llegarían al caso de una malsonancia o las otras censuras eclesiásticas que están más fuera de la herejía, ¿no? Entonces, ni siquiera podría ser considerado hereje por eso, porque la herejía es la negación pertinaz de un dogma, y esto no niega ningún dogma. Simplemente son opiniones teológicas y canónicas erradas, menos probables, etcétera, ¿no? Entonces, ahora yo me pregunto, si no hubieran ocurrido los escándalos que han ocurrido y que todos sabemos cuáles han sido, ¿Monseñor Viganó habría llegado a este punto? No. Entonces no se trata de la negación de ningún dogma, no hay ni herejía ni cisma. Monseñor Viganó ha sido escandalizado por actos de una tercera persona, e incluso si ha llegado al error, sea un error de imprudencia, sea un error de asumir posiciones teológicas indemostrables o menos probables en materias de opinión relativamente libre, porque no ha habido una dogmatización al respecto, ha sido escandalizado por otros, ha sido hostilizado por otros. Recordemos que Monseñor Viganó tuvo que huir a Estados Unidos para evitar que le pase lo que le pasó al cardenal Pell. ¿Qué le pasó al cardenal Pell? Un proceso amañado muy extraño en Australia. Luego se muere en el quirófano, como se murió en el quirófano también relativamente joven el cardenal Merry del Val y otros que han muerto en el quirófano, cosas de la vida, ¿no? Que a veces se mueren en el quirófano. Y que luego llegue su cadáver, como dice su familia, con la nariz fracturada. O sea, como que eso ha sido, no sé si han enterado la última noticia de cómo llegó el cadáver del cardenal Pell a Australia. Aparece que fue profanado el cadáver en el Vaticano, ¿no? Entonces, y eso está en las noticias, revísenla, está en las noticias australianas, en news.au, noticias seculares, ¿ah? Entonces, él tuvo que esconderse, ¿por qué? Porque reveló el caso de McCarrick en el año 2018 con una carta pública. Entonces, esto más parece un ajuste de cuentas. Porque aún, o sea, los herejes, o sea, incluso hay herejes que llegan pues a extremos increíbles, ¿no? Y no les pasa nada, peores que Kung incluso, y no les pasa nada, ¿no? Entonces, Kung ha hecho algo muy semejante a lo que acusan que ha hecho Monseñor Viganó, y nunca le cayó nada. Pero, por ejemplo, en enero del 2016, el 16 de enero del 2023, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, junto con dos cardenales, recordemos a Luis Ladaria, entonces, el año pasado, prefecto para la doctrina de la fe, y Mark Owelek, nombrados por el Papa Francisco, prefecto para la congregación
de los obispos, entonces, o sea, hace poco, el año pasado, rechazaron la constitución del Consejo Sinodal, los nombrados por Francisco. Voy a leer lo que ellos dicen. El Consejo Sinodal constituiría una nueva estructura del gobierno de la Iglesia en Alemania, que parece colocarse por encima de toda autoridad de la Conferencia Episcopal Alemana, llegando de facto a reemplazarla. Queremos aclarar que ni el Consejo, ni el Camino Sinodal, ni ningún organismo por él establecido, ninguna conferencia episcopal tienen competencia para constituir el Consejo Sinodal a nivel nacional, diocesano o parroquial. Luego dice, les dije a los obispos alemanes, eso, Cardenal Owelik, eso no es católico. No lo es porque no se conforma con la eclesiología católica y con el papel singular de los obispos que deriva del carisma de la ordenación, lo cual supone que han de tener libertad para enseñar y decidir. ¿Se les dijo algo? Haciendo dos cardenales en su momento, como quien dice, el segundo y el tercero después del Papa, y se les excomulgó a los obispos alemanes. ¿Se les dijo, o al menos, se les dijo algo? A propósito, yo cito el Twitter del Papa del 2016, nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios, la iglesia es casa donde todos son bienvenidos y nadie es excluido. Pero, en este caso, es abiertamente actos no católicos que va en contra del mismo catolicismo, de lo que es la esencia del catolicismo, que por esencia es jerárquico, monárquico y no democrático. Y no democrático. Exactamente. Y entonces, curiosamente, este año ya ni la Dalia ni Ouellet están en estos cargos, pero sí los obispos de Alemania, que abiertamente van en contra de la fe católica, ¿Por qué dicen eso? Porque abiertamente están dando la comunión a divorciados vueltos a casar, abiertamente están no solo bendiciendo, administrando sacramentos a personas del mismo sexo. Entonces, se está yendo contra la propia revelación, contra lo que Jesús mismo ha revelado. Y entonces, ¿por qué no? Si estos obispos son abiertamente herejes, no se les dice nada. Claro. Sí. Una de las cosas muy importantes es que dar a entendernos, que a nosotros simplemente estamos mostrando todo el panorama, ¿no? Y ver cómo a veces una decisión arbitraria puede traer consecuencias, ¿no? Hacia una persona. Nosotros no estamos, por si acaso, intentando defender quizás no, sino simplemente mostrar el panorama, ver, ¿no? En qué circunstancias se está hablando y tratando también de llamarnos a una sana y santa resistencia por parte de nosotros, que no es irnos contra la comunión con el Romano Pontífice, sino simplemente como cristianos católicos, hacer conocer dónde hay error, incluso a la autoridad que está presente. A eso nos corresponde también, no es nada malo ni tampoco va contra la comunión, tampoco es cisma el hecho mismo de dar a conocer algún error en algún documento, ¿no? Sino de todas maneras, hace rato a mí me hubiesen excomulgado por haber hecho un video en contra de Fiducia Súplica, al que yo me he opuesto rotundamente, ¿no? Entonces, lo que queremos, ¿no? Como en estos casos los tres que estamos aquí en este programa, es simplemente mostrar lo que ha pasado, ¿no? Indicarle por qué esta excomunión no es viable, no es justificable, como tampoco otras excomuniones de este tipo, ¿no? Entonces, lo que nos queda a nosotros es orar, resistir, orar para que, yo espero, ¿no? Que haya una contrarreforma con respecto a lo que es la liturgia de la iglesia, ¿no? Estoy entendiendo mejor, incluso una homilía hace poco, hace 2 semanas, ¿no? Cuando justamente cayó el evangelio de que no den los sagrados a los cerdos, ¿no? O a los perros, perdón.
Entonces yo comencé a hablar, a decir, pues ya entiendo por qué las mujeres antes del Concilio Vaticano II, antes de la reforma litúrgica, usaban la mantilla. Y les hice entender a la gente de que es porque justamente a lo que iban a celebrar es algo sagrado y por tanto tenían esa mentalidad de ponerse la mantilla. O sea, algo que se perdió con el tiempo y espero que alguna vez vuelva, ¿no? En toda la iglesia. Entonces, bueno, hay un comentario, no sé si leerlo, de Daniel Lagos. Luego me dejas añadir algo cuando puedas, si se puede. Sí, aquí dice Daniel. Ya, a ver, dice, Viganó reconoció a Francisco como papa del 2013 al 2017 y solo recién cuando lo jubilaron pasó a tener dudas. Y en los últimos meses resulta que tiene dudas de si su legalidad. Viganó ha cosechado lo que sembró con su silencio cómplice mientras fue nuncio de Francisco, ¿no? El mismo que ahora desconoce, de Estados Unidos. Viganó no es víctima. Por 4 años trabajó para este pontificado. ¿Dónde estuvo cuando se presentaron las dudas? Para Moles Leticia, ¿no? Hay quienes resistimos a este. Bueno, como dije, no es que le estemos defendiendo. Bueno, aquí es nuevamente una falta de nuestro amigo que lo conocemos, ¿no? Que es mi amigo Lagos. Aquí no interesa. Esas cosas no interesan. Para nada interesa. Aquí interesan los temas doctrinales, o sea, porque aquí está entrando a las intenciones. ¿Qué estaba haciendo en el tiempo de Amoris Leticia? Por ejemplo, yo firmé todos los documentos contra Amoris Leticia, todos. ¿Y qué ocurrió? Eso es una resistencia, pero hay gente que no firmó. Ahora, los que no firmaron esos documentos, esas correcciones filiales, esas súplicas filiales, ¿qué habrán estado pensando? ¿Necesariamente estaban a favor de Amoris Leticia o estaban en otras situaciones? No, esa ya es una cuestión de conciencia. Que Monseñor Viganó haya hablado ahora, ayer, anteayer, habrá hablado cuando su conciencia le dijo. Pero en este caso sí es víctima de una injusticia. O sea, lo demás no interesa. O sea, hay que saber distinguir, hay que tener un poco de inteligencia para poder distinguir, ¿no? Entonces, inteligencia precisamente significa distinguir, leer dentro, ¿no? Entonces, asumamos la peor posición, asumamos que sí, en verdad, Monseñor Viganó era un cobarde, o estaba a favor de Amoris Leticia, que serían las dos posibilidades, y por eso no actuó sobre Amoris Leticia, ¿no? En las Dubia no participó. ¿Por qué no habría participado en las Dubia? En primer lugar, porque las Dubia la presentaron cardenales. Había obispos como Monseñor Lenga, como Monseñor Schneider, u otros obispos críticos con Amoris Leticia, pero no presentaron las Dubias porque no eran las Dubie porque no eran cardenales. Las Dubia fue una iniciativa de cardenales que circuló entre cardenales. Y él no era cardenal, Monseñor Viganó. Entonces yo creo que él muy bien hubiera podido haber. Ahora, no me consta que no haya estado en la corrección filial. Habría que revisar los firmantes de la corrección filial. No recuerdo si estuvo o no en la corrección filial, porque me parece que hasta estuvo Monseñor Strickland en la corrección filial. Pero bueno, aún si supongamos por cobarde, o porque estaba a favor de Francisco, por cualquier razón, lo cierto es que las cosas que ha dicho ahora, aún cerradas, no lo hacen acreedor a la excomunión. Y si no lo hacen acreedor a la excomunión y ha sufrido una pena de la que no es acreedor, es víctima. Así haya matado a 20 personas antes, ¿no? Pero por lo menos en lo que respecta a este punto, sí es una víctima. Entonces hay que distinguir, ¿no es cierto? Sí, Claro, exactamente. No, si es víctima. Sí. Dime, Jair, sí. No, sí. Bueno, quería añadir un par de cosas y luego a decir algo al final. ¿Quiénes son herejes, según el Catecismo de San Pío X? Herejes son bautizados que rehúsan con pertinencia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Justo con lo que ha dicho el doctor. ¿Quiénes son los cismáticos? Cismáticos son los cristianos que, sin negar explícitamente ningún dogma, se separan voluntariamente de la Iglesia. En los últimos años hay cismáticos, poquísimos. ¿Mm? Por ejemplo, hoy se acusa a muchos, por ejemplo, de misa tradicional, son cismáticos. Los que conozco no son cismáticos. Aman al Papa, respetan al Papa, se le reconoce como Papa, como sumo pontífice, como sucesor de Pedro, como nuestra cabeza visible, pero les gusta, les ayuda muchísimo celebrar la misa tradicional, la misa de siempre, la misa de todos los santos. Pero eso no te hace ser vacantista.
ese es un tema que sería bueno tocarlo en otra ocasión. Sería bueno tocarlo. Hay mucha, pero mucha confusión sobre este tema. También hay que hacer una observación, ¿no? Sí. Hubo momentos en la iglesia, como por ejemplo el cisma de Occidente, donde hubo dos papas, el papa de la obediencia aviñonesa y el papa de la obediencia romana. Es el papa Urbano mencionado por Berns y Vidal, ¿no es cierto, no? Entonces, hubo santos que en determinado momento apoyaban al Papa Romano, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, terciaria dominica. Y San Vicente Ferrer, fraile dominico, apoyaba al Papa de la obediencia aviñonesa. En un momento específico. Ahora bien, aquí ya no estamos ante sedevacantismo, aquí estamos ante algo aún más grave, que es ortopapismo. Tenemos personas que consideran que determinado individuo es el papa correcto y otras que no. ¿Eran cismáticos? Por ese solo hecho, no. Por ese solo hecho, no. Había que traer más evidencia. Entonces, y por eso es lo que dice Berns y Vidal, ¿no es cierto? ¿No? Que si por sospechas, por informaciones, se hace sospechosa la persona del papa a un individuo, no por ese hecho va a ser necesariamente cismático, solo por ese hecho. Claro. Bueno, hay muchos temas por conversar, pero bueno, el tiempo ya se nos acabó. De todas maneras, doy muchas gracias al padre Yair, a mi amigo el padre Yair, ¿no? Que lo conozco de tiempo, y al doctor César Félix Sánchez, que espero conocerlo personalmente cuando yo esté por Lima. Y bueno, solamente llamo a la oración a todos los católicos del mundo, ¿no? Especialmente de aquellos, ¿no? Que estamos un poco desconcertados y que queremos resistir quizás a tantos errores que están habiendo en estos tiempos, ¿no? Por eso hay que informarse bien y mantener pues todo lo que la tradición ha ido manteniendo durante siglos. Eso no podemos cuidar la liturgia como tiene que ser. Y obviamente tratar, ¿no? De poder conocer más sobre la iglesia, pero según una recta doctrina. Entonces, quiero pues agradecerles a ustedes dos por sus intervenciones y por estar en mi programa, ¿no? Bueno, para ir, ¿quiere decir alguna cosita última para poder cerrar? Muchas gracias por la invitación, Luis. Hay que resaltar que nosotros amamos al Papa, respetamos al Papa, le reconocemos como sumo pontífice, como cabeza de la iglesia, y rezamos por él, así como rezamos por todos los obispos del mundo y por los obispos de nuestras iglesias particulares. Y por Monseñor Viganó también. Y también por Monseñor Viganó. También. Que es obispo. Sí, así es. Entonces, César, algunas palabras para cerrar el programa. ¿Qué nos dices? Esto tenía que pasar. Le tenía que tocar a alguna generación. Esta prefiguración de la apostasía final que vivimos ahora, o esta apostasía final que vivimos ahora, está anunciada por las Sagradas Escrituras, por la revelación privada también, y simplemente lo que queda es amarrarnos al mástil nomás, ¿no? De la barca y esperar que pase, ¿no? Un poco, y también como es una barca que se hunde y que ha sido abordada por piratas a la vez, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, yo lo digo, ¿no? La iglesia, en cuanto a estructura humana, está perdida. Está absolutamente perdida. No tiene esperanza. Pero la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y en ese sentido, todo lo espero en aquel que me conforta. Y si Dios quiere, mañana va a barrer con estas circunstancias. Porque humanamente hablando, la iglesia está perdida. Pero tenemos la seguridad de que la iglesia es también divina. Y en ese sentido está su esperanza. Es más, podríamos decir que el Viernes Santo del año 33, el primer Viernes Santo, la iglesia también estaba humanamente perdida. Pero era necesario que todo eso ocurra, ¿no? Y por eso hay que rezar, ofrecer, hacer penitencias, etcétera.
Y más bien tener en cuenta de que seremos los próximos mártires de este siglo. Así que hay que prepararnos. No solo lo seremos, ya lo somos, porque hay dos tipos de martirio. El martirio propio, pero también el martirio moral, o también llamado martirio seco. Y el martirio moral es terrible porque a los mártires propiamente dichos, los mártires de la antigüedad, de las grandes persecuciones, su cuerpo era destruido. En cambio, nosotros somos mártires del alma, porque por el escándalo nos quieren hacer perder el alma. Y ya lo dijo nuestro Señor, ¿no? Lo dice la Escritura, vendrán tiempos peligrosos. Pero nuestro Señor explica en qué consisten esos tiempos peligrosos. No temáis a los que matan el cuerpo, sino temed a los que matan el alma. Y vivimos tanto en la sociedad como en la iglesia, en el aspecto humano de la iglesia, un ambiente que lo que trata de hacer es que nos condenemos, que trata de hacernos, de presentarnos ante nosotros estilos de vida, hábitos y actos que nos llevarían a la condenación. Y eso tanto en la sociedad como en la iglesia está ocurriendo, y por eso somos mártires, en cierto sentido, mártires morales, ¿no? Ya lo estamos siendo. Sí, yo personalmente yo estoy sintiendo esta pegada, ¿no? Claro. Pero como me dijo un sacerdote, a quien también comenté algunas cosas, me dijo, un exorcista me dijo así, ¿no? Si tú quieres hacer el bien, agárrate porque te van a venir males. Tranquilo, me dijo a mí. Si tú quieres ser un sacerdote mediocre, no hagas nada. Quédate sentado, acepta todo, di lo que le gusta a la gente. Pero si tú quieres ser un sacerdote coherente, pues di lo que tienes que decir, di la verdad, y vas a encontrar dificultades. Eso ya tenlo por seguro, ¿no? Pero hay una cosa, ¿no?, que también es bueno entender, que el premio, justamente ese premio tan preciado, nos espera allá, en la vida eterna. O sea, si un católico pierde este sentido sobrenatural, pues está perdiendo la batalla. Pero si este sentido sobrenatural de lo que nos espera en el cielo, pues está allí latente, entonces obviamente la batalla sigue en pie y podemos vencer, ¿no? Al final es Dios, al final es Jesucristo que va a vencer ante todo esto, ¿no? Es el Señor Jesucristo que va a salir victorioso. Por eso nosotros hablamos de la victoria de Cristo Rey, no viva Cristo Rey, decimos siempre, es por eso, porque Jesucristo va a vencer. Bueno, entonces nos encomendamos a nuestro buen Padre San José, ¿no? Aquí lo tengo en chiquitito, ¿no?, que es el protector de la Santa Iglesia Católica, ¿no? Pío IX lo puso como patrono de la Iglesia Universal. No digo porque se habla todo de San José, simplemente, sino lo digo porque es el patrono de la Iglesia. Voy a pedir al Padre Yair Bolaños de Rocal que nos dé la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Gracias y buenas noches a todos ustedes. Es hora de ir a cenar.